Bueno, bueno. Gracias por venir, primero que todo. Y gracias a este espacio, a la Municipalidad de La Plata, que nos da la posibilidad de encontrarnos y hacer juntos hoy. Y gracias a la gente del dojo, que hizo todo este movimiento. Bueno, a ver, si empiezo a hablar del Zen, para colmo que soy alguien que no tengo mucha dificultad para no hablar. Me gustaría que pudiéramos articular algo todos juntos, en la cual, en función de las preguntas que tengan, vayamos llevando una conversación conjunta sobre qué es esto de la práctica del Zen. Acá tenemos a dos monjes al lado practicando en la postura de Zazen, que es la postura milenaria, transmitida, que es algo que trasciende completamente el budismo, es algo que tiene que ver con nosotros los humanos y que nos lleva directamente a confrontarnos y a la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda responderse a sí mismo ¿qué es esto de ser humano? ¿Y qué es esto de estar vivo y de realizar al máximo que podamos nuestra posibilidad de existencia? Entonces, esa es la invitación de conversar hoy. Piensen qué tienen ganas de preguntar. Y antes de arrancar con esto de la palabra, me gustaría como invitación y realmente para esta construcción conjunta, si podemos sentarnos, cada uno, en vez de estar así desparramados en la silla, apoyen bien, si podemos darnos un minuto de estar en silencio todos juntos, ¿sí? Pero fíjense que quienes están sentados en Zazen están con la espalda bien derecha, ¿sí? No nos sentamos en Zazen así. Entonces, a pesar de que estamos todos, ustedes están en sillas, vamos a ordenar desde la tierra hacia el cielo el cuerpo. Entonces, lo primero que hacemos es que ponemos los pies separados, más o menos de esta distancia, de un buen puño y paralelos. Apoyen bien, sientan bien las plantas de los pies en el suelo, ¿sí? Que es nuestro espacio de comunicación con la tierra. Siéntense, pongan la cola un poquitito más para, no contra el respaldo, ¿sí? Sino más hacia el borde de la silla. Siéntense hacia el borde de la silla. A ver, ayúdame, Mica, que si yo te veo, voy a ver bien. Eso, bien hacia el borde. Sí, sáquense los zapatos, dense buenas condiciones de sentir la planta de los pies. Porque el Zen es una práctica que ha generado en 3000 años de historia de la humanidad la mayor cantidad de producción filosófica, ¿sí? Pero sin embargo es una realización espiritual que hacemos con nuestro propio cuerpo. Entonces vamos a entrarle por ahí, por el cuerpo. Fíjense esto entonces de sentarse bien al borde de la silla y si se sientan bien van a sentir esos huesitos que tenemos en las nalgas, los isquiones. Si los pueden sentir, apoyándose, es bien, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, estiren bien la columna, ¿sí? Fíjense de estirar bien la columna. Nuestra condición normal cuando somos niños, los que tienen niños pequeños cerca, lo pueden ver, es que los seres humanos nos sentamos así. No van a ver ningún bebé ni niño de 3 años que esté sentado así. Nuestra condición normal es estirar bien la columna y empujar bien con la cima del cráneo, con esta zona de la cabeza que cuando nacemos todavía la tenemos abierta, ¿sí? Estiramos bien. Estamos centrando el cuerpo en las sillas, ¿sí? A pesar de estar sentados en las sillas. El otro punto de referencia va a ser cómo es que ponemos la cabeza, ¿sí? Que es muy importante, porque cuando pensamos mucho, nuestra cabeza
se nos empieza a caer hacia adelante y empieza a llevar toda la columna hacia abajo. Entonces, empujamos bien el cielo con la cima del cráneo, ¿sí? Bien estirados, tenemos la nariz en la misma línea del ombligo, las orejas en el mismo plano de los hombros, dejamos que los hombros caigan relajados y ahora les doy una opción. Si quieren pueden apoyar las manos sobre los muslos, ¿sí? Así relajadas, y si no, pueden hacer el mudra que practicamos, que es muy perfecta la postura, que peguen la mano derecha, el canto de la mano derecha contra la parte baja de la panza, contra el bajo vientre, apoyen la mano izquierda, ¿sí? Con los dedos superpuestos sobre la mano derecha y junten los pulgares a la altura del dedo mayor, ¿sí? De la misma manera como si hicieran una especie de huevo. Entonces, voy a volver a repasar. Tenemos los pies bien apoyados en el suelo, relajen las piernas, dejen que la distancia entre las rodillas haya aire ahí, que tengan la pelvis relajada, los isquiones bien apoyados sobre la silla, estiren bien la columna hacia arriba. Ponemos la cabeza bien derecha y ahí entramos el mentón y estiramos la nuca. Entramos el mentón significa que hacemos esto, ¿sí? No, que esto no pase esto. Ponemos la cabeza en su mejor lugar. Entramos el mentón y estiramos la nuca. Apoyamos la lengua contra el paladar, como a la altura relajada, a la altura de los dientes de la parte superior de la boca. Dejen la cara relajada y algo muy particular, que es bien interesante de experimentar, es que traten de este ratito que vamos a practicar juntos aún en las sillas, dejen los ojos entreabiertos. Entonces, apoyen la mirada delante de ustedes con los ojos entreabiertos, apoyando la mirada como si hicieran un ángulo de 45 grados delante. Yo apoyo los ojos ahí, no estoy mirando hacia adelante, estoy mirando hacia el suelo y ahí, ni acá ni allá, ahí. Entonces, dejen los ojos entreabiertos. Y una vez que tienen bien ubicado el cuerpo, vamos a respirar por la nariz. Entonces, dejamos que la inhalación, que cuando tomamos el aire, se suceda con total naturalidad como lo estamos necesitando. Y cuando exhalamos, cuando nos vaciamos completamente, nos concentramos en exhalar y como si al exhalar y querer vaciar bien los pulmones, como si lleváramos la exhalación a debajo del ombligo, a 4 dedos debajo del ombligo. Entonces vamos a siempre dejar que la inhalación se suceda con naturalidad y solo nos vamos a concentrar también por la nariz en exhalar, llevar la atención a debajo de nuestro ombligo. Y bien importante, yo le voy a pedir a Micaela que cuando nos avise durante un minuto, solamente un minuto. Ahora, es bien, pero muy importante que durante este minuto que estemos respirando todos juntos, no se muevan más. Pero no se muevan más significa que no movemos ni más la cabeza, ni los hombros, ni los dedos, ni las manos. Un minuto de realmente estar quietos en la silla y solamente respirar. Vamos a estar todos juntos en ese espacio. ¿Estamos, Mica? ¿Listo? ¿Nos avisás dentro de un minuto? Vale.
Gracias. Bueno, ahora sí. Hemos compartido un minuto de silencio, todos juntos, de parar, ¿sí? De parar y de detenernos. Esto es fundamentalmente lo que hacemos dentro del Zazen. Aprendemos a parar, ¿sí? Y cuando paramos y nos concentramos en una sola cosa, en quedarnos quietos y estar dentro de nosotros mismos y aprender a volvernos íntimos con nuestro soplo, con nuestra respiración, con nuestro aliento, que es la manera que tenemos de entrar en una comunicación dinámica con el cosmos y el universo y que nos mantiene vivos, ¿sí? La respiración. El 99% de nosotros los humanos no tenemos ni idea del poder que existe dentro de nuestra respiración, ni del vínculo que podemos creativo generar con nuestra propia respiración, que es el vehículo que nos mantiene vivos a todos. Practicamos esto y cuando estamos sentados así todos juntos, en vez de un minuto, por ahí estamos 45, 50, hora y media. Y hay todo un universo que se revela a partir de ahí y que es bien interesante porque es común a todos. No hace falta estar inteligente ni nada en particular. Solo hay que apropiarse de esta postura, que fue lo que transmitió históricamente el Buda Shakyamuni, y es la historia, la raíz del budismo, y poder experimentarlo. Entonces, luego de esta introducción, ahora sí me gustaría que pudiéramos entrar en que dense permiso para preguntar lo que quieran. No hace falta que de vuelta que sean preguntas. ¿Qué es lo que les gustaría saber sobre el Zen? Y la conferencia se llamaba Los monjes modernos hoy. ¿Sí? Levanten la mano y vayamos haciendo. Bienvenidos. Sí. Habla fuerte. Me costó mucho a mí hacer meditaciones por la postura. Y bueno, vos decís que se basa todo bien, aquí bien la postura. Y bueno, la ocasiona mucho dolor y no pude. Bien. Entonces, eso lo digo para... Si te entendí bien, que me explique un poco mejor sobre la postura y nombraste de que la vez que lo experimentaste te pasó algo con el dolor. Sí, me dolió mucho y no... Bien. No volví. Ahí diste en dos ejes que son fundacionales a la experiencia. Hay algo muy maravilloso de esta postura que es la síntesis de todas las posturas del yoga, ¿sí? de todos los asanas, es como la aguja de acupuntura en nuestro mejor lugar. ¿Por qué decimos que es una síntesis? ¿Sí? Es una postura en la cual uno puede sentarse aprendiendo, es igual que aprender a andar en bicicleta o aprender a nadar, ¿sí? Es un aprendizaje. Uno puede aprender a sentarse en el centro de uno mismo y aprender a estar completamente en equilibrio. Y cuando uno empieza a encontrarse con estar en equilibrio, en realidad empieza a descubrir que cuanto menos hace, más fácil es. Lo único que tengo que hacer es poner mi cuerpo ahí y quedarme y soltar, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Vamos a hablar primero de la materialidad. La postura tiene tres aspectos. El cuerpo, que es lo que están viendo, de cómo Sonia y Nicolás están sentados y yo también, por más que esté gesticulando. El cuerpo, la respiración y el tercer punto es la actitud del espíritu, que es lo que hacemos con este, ¿sí? Bien. Lo primero en que nos centramos es en entrar en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y nuestra experiencia humana tiene un cuerpo, ¿sí? Es cierto que culturalmente y por nuestra educación lo que solemos hacer es que el registro del cuerpo es lo último
que aparece, salvo que hayamos tenido la suerte de haber nacido y haber sido criados donde escucharse el cuerpo y tener registro del cuerpo haya sido un valor, ¿sí? Pero si no, en general nos duele la cabeza y tomamos una aspirina y no nos preguntamos por qué será que nos duele la cabeza. Si estuvimos demasiado con la computadora, qué fue lo que pasó. Entonces lo primero que hacemos es poner bien el cuerpo. Ustedes vieron cuando yo me senté, ¿sí? Que moví las piernas, lo que hice en sí es que como estoy sentada arriba de un almohadón, este triángulo que se arma entre las rodillas que están bien apoyadas en el suelo y donde estoy apoyada en el almohadón, este triángulo es igual que la base de una pirámide, ¿sí? Entonces, igual que cuando uno construye una casa que tiene unas buenas fundaciones, cuanto mejor, más sólida sea la base, igual que un árbol con las raíces, más estable uno va a estar, ¿sí? Entonces lo primero que hago es generar desde la base este espacio de estabilidad, ¿sí? Que se da en esta parte baja del cuerpo, anclando las rodillas en el suelo, igual que si tuviera raíces, después uno va sintiendo cómo se va agarrando de la tierra con las propias rodillas. Y como estoy arriba de un almohadón, que es bastante confortable y cada uno, si quiere practicar, sigue teniendo su almohadón a su medida, esto hace que mi pelvis, ¿sí?, gire un poquitito hacia adelante, igual que cuando vemos así a las gallinas empollando. Entonces esta parte de debajo del ombligo se me abre y se me relaja y me permite estirar la columna desde la quinta vértebra lumbar, que es la primera vértebra movible que tenemos, estirarla bien sin hacer ningún esfuerzo, ¿sí? Yo acá estoy sentada y es la manera más cómoda que puedo estar. Tengo los hombros relajados, lo que expliqué de las manos, los ojos, y voy poniendo todas las partes del cuerpo en mi mejor lugar, que después lo pueda abandonar. ¿Vieron como cuando, no sé si alguien sabe andar en bicicleta después sin manos, que ya hay algo que el cuerpo entendió del equilibrio? Todo ese equilibrio corporal está completamente en interdependencia, ¿sí? Significa que como yo ponga las rodillas me va a ayudar a soltar el cuerpo, me va a ayudar a abrir el pecho, entonces voy a poder respirar mejor, y si respiro mejor, que suele estar en general en superproducción todo el tiempo, bla 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 bla, y en general es quien tanto nos atormenta por momentos, porque nos vamos a dormir y seguimos con el bla 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 bla, con este ruido interno, porque ya a veces ni siquiera es conversación interna. En cuanto puedo calmar la respiración, nuestro cerebro se armoniza a ese ritmo y también se calma. Y cuando nuestro cerebro se calma, aparece otra dimensión nuestra que es maravillosa. Pero es cierto esto que decís, que poner al principio la postura es un tema, porque nuestro cuerpo es una caja de resonancia, ¿sí?, a todos los estímulos que venimos recibiendo desde nuestro nacimiento. Y en esa interacción se nos va moldeando, ¿sí? Tenemos toda la memoria de nuestra historia en nuestros cuerpos. Entonces, si yo por X cuestión crecí y me acostumbré a andar así en la vida, y voy a un dojo y me dicen, no, tenés que estirar la columna. Hacer este movimiento es toda una nueva coherencia para mi ser, ¿sí? Y es una nueva coherencia no solo en la perspectiva que me empieza a dar, porque hice esto y ya no estoy más así, sino que muscularmente lo voy a sentir, ¿sí?, porque mis músculos están acostumbrados a estar de otra manera. Entonces esa especie como de stretching, como se dice en el gimnasio, de abrir y de cambiar, lo voy a sentir. Que lo voy a sentir es que te sentás en zazen y es claramente un espejo de cómo estás. De cómo estás físicamente. Si yo estuve ayer todo el día traduciendo con la computadora y estuve sentada 6 horas, no te puedo ni explicar cómo voy a sentir mis cervicales. Si el día anterior me comí un asado, me voy a sentar en zazen y lo voy a sentir en las articulaciones. Entonces, es claramente primero un reflejo de mi estado físico,
corporal directo, ¿sí? Por un lado. ¿Y esto que decís del dolor? Nuestra experiencia humana, nuestro despertar a quienes somos, en gran parte se vive desde el dolor. Fíjense que crecer duele, nos duelen los huesos cuando crecemos, nos duele cuando nacemos, ¿sí? Y después nos duelen las circunstancias de la vida. Cada vez que nos encontramos con algo complejo, que no sabemos cómo resolver, se nos cierra la panza y la realidad duele. Es la manera del lenguaje cósmico que tiene de cachetearnos y decirnos, che, acá pasa algo, y lo que pasa es importante. Hay algo muy interesante que se nos abre en la experiencia de Zazen, que justamente tiene que ver con nuestra relación con el dolor. El sufrimiento es algo, lamento contárselos, pero es algo inherente a nuestra experiencia humana. Es una de las primeras enseñanzas del budismo, la vida es sufrimiento. Es cierto que también la vida y esta existencia tiene aspectos que también son maravillosos y son un paraíso. Ahora, dentro de ese sufrimiento, cuando nos sentamos en Zazen, y yo dije en un inicio, no tenemos ni idea de nuestra relación con la respiración, ¿sí? Y nuestra dimensión espiritual, realmente estamos haciendo una experiencia como humanos, pero es una experiencia espiritual y no tenemos ni idea de la dimensión del espíritu. Cuando nos sentamos en Zazen, la posibilidad que tenemos es descubrir esto. Y lo que sucede ahí es que yo me siento, yo cuando empecé a practicar, no podía ni estar 10 minutos quieta. Tenía 20 años, era insoportable, ahora lo sigo siendo, pero ya no me importa tanto. Pero muy ansiosa, la cabeza me iba a mil, quería todo ya, ¿sí? Como muy poco margen de tolerancia, caprichosa, de tolerancia a la frustración, ¿sí? Y muy poca práctica del esfuerzo, de la experiencia del esfuerzo, ¿sí? Como algo de sostener, y no lo digo como algo de moral o de dogma, sino de que, bueno, concentro mi energía vital en esto y hago que lo sostengo. Como dijimos, hicimos 1 minuto en la cual el desafío era que no nos íbamos a rascar, no nos íbamos a mover. Tomo esta decisión y la mantengo hasta el final, ¿sí? Desde esa dimensión digo esfuerzo. Entonces estoy sentada y me empieza a doler, ¿sí? Me empieza a doler las rodillas, que es como el lugar como básico que a veces cuando empezamos a practicar. Y entonces, sin embargo, a mí yo entré al dojo y me explicaron que me concentrara en la respiración y el tercer punto, que era el estado de espíritu. La otra indicación que nos dan, estoy hablando de una transmisión milenaria, es que deje pasar los pensamientos, ¿sí? Y que vuelva todo el tiempo a mi respiración, a concentrar mi conciencia en la respiración en un 100% y no moverme. Si yo logro hacer esto, de seguir en la respiración, hay algo maravilloso que nos pasa que tiene que ver con el orden cósmico que habita en nosotros, ¿sí? Con movimientos cósmicos, así como vemos cómo se mueven los planetas, nuestra biología también tiene un movimiento. Si yo me mantengo en el soplo, eso que se manifiesta como dolor y no lo nombro, por ahí lo puedo sentir como una quemazón, como que me cambió la temperatura, como una sensación rara en el cuerpo. Naturalmente se va a mover y se va a soltar, ¿sí? Y me va a dejar de doler. Y voy a entrar en otro espacio propio, que se va abriendo dentro de la quietud y que tiene que ver con acallar ¿sí? Ahora, si yo entro en la conversación perdón, soy argentina, así que van a escucharme hablar a veces, puta, cómo me duelen las rodillas, esta rodilla cómo duele, ¿cuándo coño van a tocar la campana? Y nos vamos a parar, porque para colmo de repente somos 40 personas que estamos todos quietos, entonces, bueno, hay que tener coraje para levantarse. Están todos quietos, no sé, hay que hacerlo. Y empiezo ahí con esto a darme manija de cuándo va a parar, che, que me duele la rodilla, que no sé qué, por qué los demás no se mueven, esto que voy directo al infierno.
y esta rodilla que me dolía, me va a doler todo el cuerpo. Y lo único que va a tomar mi conciencia en ese momento va a ser, yo quiero que esto pare, no puedo más con esto. Entonces es maravilloso porque lo que empezamos a ver es este poder de crear la realidad que hacemos desde nuestro cuerpo mental, de las cosas que nos decimos, de las conversaciones que mantenemos, y cómo, entonces, como buenos alumnos, nuestra biología, nuestra corporalidad, nuestra emocionalidad se va a construir en base a esa conversación. Entonces, si yo me digo, yo soy nula para esto, si me hubiera dicho a los 20 años, no, esto no es para mí, no puedo ni 10 minutos, a los 10 minutos ya me quiero levantar y quiero empezar a pegarle a todo el mundo, se me desata una violencia interna que yo no tenía ni idea de que existía dentro de mí, solo por un dolor de rodillas y una campana que no suena, directo al infierno. Ahora, si empiezo como en un aprendizaje de vuelta, a domar a la bestia, a mantenerme con rienda corta, y bueno, dejo pasar los pensamientos, suelto. En cada exhalación suelto las tensiones inútiles, porque para colmo el cuerpo se crispa un poco. Y vuelvo todo el tiempo a la exhalación. Y empiezo a encontrarle el gusto, ¿sí? Lo sabroso de entrar ahí en mi aliento. Lo que estoy aprendiendo es a sentarme en mi cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual no duele. El cuerpo espiritual está fuera del tiempo y el espacio lineal como conocemos, ¿sí? Y es nuestra condición normal. Eso es lo más maravilloso. No es que salimos del cuerpo y vemos luces de colores y el Satori y que hay 3000 años de filosofía budista que habla de esa experiencia. En sí mismo, cuando realizamos la experiencia, es muy normal, es muy acá. Y uno dice, Después salimos del Zazen y somos completamente normales y tenemos los problemas que tenemos todos en algún lugar. Pero hay algo que va dejando huella en nuestro cerebro profundo que tiene que ver con esta noción de, en realidad la condición normal es una continua impermanencia, todo está en un movimiento de cambio todo el tiempo. Es como los niños, ¿vieron que los niños de repente lloran por algo y a los 2 minutos están muertos de risa? Esa es nuestra condición normal. Lo que pasa es que con nuestras conversaciones lo que vamos haciendo es que vamos anclando y fijando la realidad. Entonces si yo me digo, no, fui al Zazen y tuve una experiencia, ya está. No me doy una segunda posibilidad de que, bueno, hice el Zazen de las 7 de la mañana y tuve una experiencia un poco complicada, había dormido mal, pero hice el de las 5 de la tarde y el de las 5 de la tarde es genial. Uno descansa mucho más que cuando duerme, porque no tiene que hacer nada, solo tiene que respirar. Y cuando estás como muy bien sentado, lo que es muy genial es que como uno respira y lleva la respiración acá abajo, que es nuestro real centro de gravedad del cuerpo, debajo del ombligo, se calma, entonces no empieza a funcionar en discordancia con el resto de la biología. Piensa cuando tiene que pensar y cuando no tiene que pensar, no piensa, no molesta. Que está acá, que tiene que ver con lo emocional, como estamos respirando, esto circula, entonces por ahí yo me puedo sentar y puedo sentir que tengo la garganta un poco cerrada, ando un poco angustiada, venía con esto del viaje, que la plata, que no sé qué, pero empiezo a respirar y esto empieza a circular, ¿sí? Mi garganta se empieza a abrir naturalmente y vuelvo acá, ¿sí? Y acá, cuando aprendemos a respirar debajo del ombligo, que es el lugar donde respirábamos cuando éramos bebés, esto da mucha seguridad. Da mucha seguridad y da mucha claridad. Y acá me puedo quedar respirando tranquila, pero... Y da una sensación de que más allá de todos los tsunamis que esté pasando en mi vida, hay algo que es eterno en mí que permanece y que no le tiene miedo a nada. Y no es una psicología,
es un saber que tenemos inscripto en nuestras células. Por eso es tan importante la postura. Y conozco, hace poco murió una monja amiga, la madre de nuestro maestro, murió con 92 años. Y esta mujer era un personaje maravilloso, con una vitalidad inconmensurable. Y ella empezó a practicar como a los 50 y pico. Y a los 50 y pico, bueno, ya venía con todo un cuerpo con problemas de columna, y se sentaba así, y vos la veías luego a Yossi con 87 años, y le habían puesto unas barras en el dojo para que ella se pudiera sentar sola y se pudiera levantar sola porque no quería que la ayudara. Y te digo que tenía mucha más vitalidad que todos nosotros juntos, que veníamos con 40 y pico. Tenemos un cuerpo muy maleable, tenemos una biología que realmente puede hacer milagros, pero es peligrosísimo. Entonces tenemos que aprender a conocernos y a entender cómo es nuestro funcionamiento, porque si no es como si tuviéramos un vehículo que puede ir a 500 por hora, pero no sabemos por momentos ponerle el punto muerto, o cómo hacer con el freno, cuándo decidimos que vamos en primera, en tercera, en cuarta o en quinta. Eso es lo que descubrimos dentro del Zazen, y es cierto que la práctica, ese aspecto que nombraste del dolor, es un lugar a atravesar, pero no tiene nada que ver con una mortificación, no es un aprendizaje que tenga que ver con la mortificación. Es un aprendizaje de ir corriendo el límite y descubrirse a sí mismo, y esto maravilloso de nuestra respiración. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo es la respiración? ¿Inhalar por la nariz y soltar por la boca? ¿O es observar la respiración? ¿Cómo es? Las primeras indicaciones son siempre muy simples, ¿sí? Y son siempre muy simples por lo siguiente. Te lo voy a responder, pero te hago primero la introducción. Estamos tan atiborrados de información, ¿sí? Y más ahora, de cosas, de datos, de exigencia, que mejor concentrarse sobre algo simple, chiquito, poquito, y una vez que uno se apropia de eso, poder ir explorando otros universos, ¿sí? Y no empezar con que cuento 5, la bajo acá, la subo ahí, veo la luz violeta. No. Lo bien simple y poderoso y que va a la raíz nuestra es que lo hago siempre por la nariz, ¿sí? Dejo siempre que el inhalar, o sea, el momento en que tomo energía vital, ¿no?, suceda sin control, tranquila. Dejo que eso suceda como lo necesita mi cuerpo. Ahora, a diferencia cultural, y digo diferencia cultural porque vivimos una cultura que siempre pone como el foco en el tomar, ¿viste? En el Zen y en el Zazen y en el budismo el foco es al revés, tiene que ver con el dar, con el soltar, con el vaciarse. Entonces hacemos eso mismo en nuestro cuerpo. El foco está puesto en exhalar, en vaciar completamente los pulmones, y siempre en esa exhalación, cuando vos exhalás, lo que vas a sentir es que el diafragma, que es el músculo este de acá, que la gente que canta lo tiene bastante trabajado, va a bajar, va a empujar todos los órganos internos, un poco como cuando vamos al baño, va a llegar hasta los intestinos y todo, para la gente que tiene problemas de constipación, maravilloso. Y en ese vaciarte totalmente, vas a llevar siempre la atención debajo del ombligo, ¿sí? 4 dedos debajo del ombligo. Entonces solo te concentras en exhalar y debajo del ombligo. Ya, si uno puede hacer eso, en quedarse ahí, en concentrarse ahí, y dejar que la inhalación se suceda naturalmente. Te quedas ahí todo el tiempo, ¿viste? Y lo que empieza a suceder es que cuanto más
vaciás, más todo tu cuerpo respira. Porque normalmente solo usamos un 10% de nuestros pulmones, solo la parte acá arriba. Cuanto más exhalás, más vas a sacar todas las toxinas, que es eso lo que hace la exhalación, es sacar toxinas, y más entonces tu cuerpo va a ir abriéndose y va a respirar, porque respiran todas nuestras células, no solo los pulmones. Respiran las manos, respira la espalda, respiran las plantas de los pies. Es este movimiento que hace el cuerpo. Lo que pasa es que el único registro que tenemos es como del pulmón. Cuanto más vaciás, más esto se va a expandir. Y cuando nos cambia la respiración, nos cambia la conciencia. Fíjense que cuando uno en general está inquieto, ansioso, tenemos una respiración cortita. Entonces, ya aprender a poner el aliento, el espíritu, la conciencia, como cuando uno surfea una ola, ¿viste? O como cabalga a caballo. Ahí, en que vaciar, vas a ver cómo empieza la conciencia y la emocionalidad a abrir y entrar en otro espacio perceptivo. Y lo que toca eso es que nuestro cuerpo y nuestro espíritu están en unidad. Y esa práctica de nuestro cuerpo y nuestro espíritu que estén en unidad, la vamos forjando con el cuerpo y con la respiración. De que si yo en este momento estoy concentrada 100% a contestarte a vos, estoy 100%, estoy con vos, pero estoy teniendo una percepción total en 360 grados de mi espacio y del aquí y ahora. Esa percepción la voy aprendiendo con concentrarme en la exhalación. Y es eso. Inhalo naturalmente y exhalo y siempre bajo el ombligo. Y te vas a dar cuenta que cuanto mejor pongas la columna, más fácil te va a hacer eso. Porque no es lo mismo respirar así y que tengo la panza relajada. Es otro universo. Por eso es tan importante y por eso en los dojos, cuando practicamos todos juntos, en realidad el rol de los antiguos, o en este caso como me toca a mí en la responsabilidad, es que después de haber practicado durante 30 años con mi maestro, hay cosas que las tengo incorporadas en el cuerpo. Y que si uno se acostumbra por ahí a sentarse así, no está bueno. ¿Sí? O que pienso que estar derecho es esto, o que estar así, ¿sí? Ahí tengo la cabeza derecha, es una percepción errónea. Por eso es tan importante entrar desde el cuerpo, porque es un lugar directo, porque hay algo que es, yo estoy mucho con el maravilloso, ¿no? Pero la filosofía budista es preciosa, es hermosa. Si tienen la posibilidad de leer, y ha habido en 3000 años, en la historia de la India, en la historia, luego pasó a China, se mezcló con el taoísmo, y en la historia de Japón, todos se expresan de manera distinta porque los contextos culturales fueron distintos, y hay cosas y hay saberes tan profundas que son realmente algunos tratados de física cuántica. Es un mundo inagotable. Pero entrar por ahí, si uno no tiene como entrar desde la lectura solamente y querer inscribir esos saberes en el cuerpo solo desde la lectura, saberes que hablan del vacío, de universos paralelos, del tiempo y del espacio, son tan infinitos y son reales, que querer entrarle solo por acá, bueno, te puede chiflar. Y lo que practicamos es la condición normal, y es estar completamente vivos y despiertos aquí y ahora, que incluye todo, incluye la vida, incluye la muerte, incluye todo esto que estamos hablando del vacío y todo esto, pero hay que agarrarse bien a la tierra. Y la manera de agarrarse bien a la tierra es volvernos bien íntimos con nuestra respiración y comprender cómo funciona nuestra conciencia. A ver, la señora y luego vos. Sí. ¿En qué afecta no poder sentarse en zazen por algún problema físico?
A ver, cuando te puedes sentar en zazen, te das cuenta de... Está buenísimo poder sentarse en zazen, ¿sí? Porque hay algo que hace también de las rodillas, es que se te abre todo el bajo vientre, entonces toda esta energía que tiene que ver con nuestros órganos sexuales y cómo se mueve la libido en el cuerpo, se genera una gran revolución hacia nuestro mejor lugar. Y no es una revolución por eso, que lo hagas desde la cabeza, taca, 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 es el poder de estirar la columna, abrir bien esta zona del cuerpo y que la energía vital pueda circular, volver... Sensei decía de Shimaru, volver a nuestra condición normal automáticamente, inconscientemente y naturalmente, ¿sí? Si uno por X cuestión tiene limitaciones por su vida, por su karma y que no se puede sentar, lo que hicimos hoy de, bueno, ponemos bien las piernas apoyadas en el suelo, sí vemos bien cómo apoyamos los isquiones y de estirar bien la columna y poner bien la cabeza y respirar acá abajo. Es como el mejor lugar como posible, como alternativa posible. Lo que pasa es que la postura, si uno la puede tomar y aprender y dejar que el cuerpo se modifique para ir en la dirección de tu propio Buda, del Buda que habita en vos, y darle lugar al Buda, es genial porque te das cuenta que realmente es como... A mí me llevó mucho tiempo, recién solo me empecé a sentar en loto después de parir, ¿sí? Tengo una hija de 17 años. Y me cambió completamente el sentarme en loto, porque realmente estoy muy bien, estoy muy estable, me siento muy bien agarrada a la tierra, siento que puedo respirar y que hago menos esfuerzo que cuando me sentaba en medio loto. Entonces, es como eso. Si esto no se puede hacer, bueno, me siento en medio loto o me siento así, cuestión de que pueda igual las rodillas en el suelo, o de última me siento en una silla. Sí le doy prioridad fuertemente a esto que dije. El rato que estoy, no me tengo que mover, ¿sí? No me tengo que rascar, no tengo que hacer... No, eso. Fíjense que ellos dos están quietos, quietos. El poder de la quietud, lo que se revela dentro de la quietud es como una bomba atómica. Después, bueno, cada uno hacemos con nuestros karmas, ¿no? Que el karma puede pasar, por ejemplo, desde lo físico, claramente, como un límite. El karma puede pasar porque tengo que trabajar mucho y me cuesta encontrar el espacio para sentarme. O porque estoy criando niños pequeños y tengo esta responsabilidad y, bueno, mi vida de monja en este momento está un poquitito, mi energía vital está puesta en otro lugar. Vamos bien, somos creativos, igual que la vida. ¿Sí? En el momento en que te conectas con la respiración y dejas soltar la mente, en eso que nombraste como una conexión con el cosmos y estar aquí presente aquí ahora, ¿podrá ser eso amor? Sí, la condición normal nuestra es amor, es lo que sostiene al cosmos y al universo. Ahora, hay dos cositas ahí que quiero... Primero, una de las cosas que nos vamos descubriendo en el soltar la mente, por eso lo hacemos desde el cuerpo y desde la respiración, ¿sí? Porque no pensar es imposible, ¿sí? No es que, ay, no, pongo la mente en blanco, hacer ese movimiento es igual que ponerle más leños al fuego, ¿sí? La manera en que se apacigua es desde la respiración, ¿sí? Si viéramos un electroencefalograma, lo que vemos es que la respiración baja, se vuelve cada vez más profunda, lejos, y las ondas cerebrales van entrando como cuando dormimos, que tenemos un pulsar también de nuestros impulsos eléctricos, se van calmando y entramos en una zona mucho más profunda de nuestro cerebro, ¿sí? La diferencia es que no estamos durmiendo, estamos en estado de vigilia. Y entonces es bien interesante porque vos podés ver tu producción mental y no solo los contenidos, que yo dije al principio cuando empecé a practicar,
me encontré con una violencia en mí que yo no conocía, ¿sí? Porque todas las imágenes que me aparecían es que yo me la quería levantar y golpearle con el almohadón al que tenía la campana al lado. Y yo que me creía tan amor y paz, me apareció un ser que no tenía ni idea. Entonces, por un lado, empezás a ver tu contenido y tu contenido hay que mirarlo sin dogma, sin reprobación, sin crítica, porque ese sos vos, es lo que produce tu ser. Y después, en esto que se empieza a calmar, lo que empezás a ver es el pulsar, es ese ritmo cósmico. Entonces, hay veces que pensás y después te empezás a calmar y no pensás. Pensás y no pensás. ¿Sí? Tiene como esto. Y hay veces que pensás desde lugares que se llama Ishiryo, eso, que es más allá del pensamiento. Es el pensamiento cósmico, que habita en todos nosotros. Que no es un pensamiento personal, es un pensamiento completamente creativo, como esto que nos pasa a veces que soñamos a la noche, que se nos resuelven cosas, o estás en la ducha y te apareció lo que estabas pensando que necesitabas, eso que aparece como ¡puff! De la nada, y entonces también se vuelve muy interesante porque te das cuenta que esto de no hacer nada, de parar, es muy creativo y es muy poderoso, porque todo se pone en su buen lugar. Y que cuando parás el frontal, que tiene que ver con tus pensamientos personales, que están muy bien, porque necesitamos tener una agenda, y yo sabía que a las 4 tenía que estar acá, y cómo arreglaba con mi hija, pero en su justo lugar y en su justa medida. Y cuando podemos entrar en ese pensamiento creativo cósmico, en este Ishiryo, ese es un lugar que nos engloba a todos, ¿sí? Y es un lugar muy confiado, muy relajado, sin miedo, donde esto que vos decís del amor, donde no hay guerra. Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, yo no necesito ser amiga de mis compañeras de práctica, los respeto legítimamente por lo que son, más allá de sus concepciones personales. Y ese respeto genuino, eso es amor. Y puedo tener espacios de desacuerdo, porque el desacuerdo no me desestabiliza. Hay en cosas en que sí nos tenemos que poner de acuerdo, como que a las 4 teníamos que estar acá, por ejemplo, que me tenían que ir a buscar. Cosas. Después estamos completamente libres. Y por eso también es tan importante esto de poder parar, ¿sí? Porque entonces no es que yo te respeto a vos en tu diversidad por una moralidad de que tengo que, ¿sí? Y que el libro del budismo me dijo que... No, porque es mi condición normal, porque es nuestra condición normal. Entonces, en el acallar acá, en el soltar la mente, en realidad lo que hacemos cuando nos quedamos quietos es que esta conciencia del yo, que todos tenemos, que es lo que se llama el ego, y que lo tenemos que tener, porque es lo que nos permite sobrevivir en esta vida y articular una vida, esa la dejamos un ratito de descanso y entramos en nuestra dimensión del ego cósmico, en donde esta experiencia de que realmente todos somos uno y que nuestro verdadero cuerpo es el cosmos entero, que esa es la gran placenta, de donde venimos y a donde volvemos, es nuestra condición normal. Entonces ahí todo es completo, no nos falta nada, no estamos con conciencia de escasez. Y es algo que sucede naturalmente solamente cuando nos paramos, nos quedamos quietos y nos ponemos a respirar, ¿sí? Esto se relaja, se nos abre el corazón y aparece una sabiduría innata que es nuestra como humanos y es nuestra condición normal. Y es el amor. Y el amor da lugar e integra. Y cuando el Señor me preguntaba sobre el dolor, físicamente hacemos el mismo movimiento, porque si yo no me empiezo a pelear con la sensación y con la experiencia, que es lo que hago desde la palabra, de ay, cómo me duele la rodilla, y la dejo ser, la misma experiencia suelta y da lugar a otra cosa.
Entonces lo que voy haciendo es que voy abriendo espacio dentro que me permite integrar los fenómenos que se manifiestan en mi cuerpo y que se manifiestan en la vida. Y cuando yo puedo integrar los fenómenos, mi capacidad de respuesta es completamente otra, porque no hace falta que esté así. ¿Sí? Y que el primero que me moleste o que me ponga en peligro, se la voy a dar. Porque el desacuerdo del otro no me... Son movimientos internos que se van dando naturalmente con la repetición, ¿sí? Con el profundizar, el profundizar, el profundizar. Sí, nuestra condición normal es el amor. Sí, yo los veo a ellos y en su rostro veo una expresión de plenitud. Es que hacer Zazen, no lo digo así de fanática, digo, pero realmente es... a mí empezamos la conferencia agradeciendo, ¿sí? He tenido en estos 30 años de práctica como distintos momentos. Un momento así que cuando lo descubrí, tenía 20 años, dije, es lo más, todo el mundo tiene que hacer Zazen. Después, por suerte, se me pasó. Y ahora, y con muchas experiencias también de madre, de que vivo, de vivir afuera, vivir adentro, de volver, es esto de no perdamos el tiempo y despertémonos realmente a nuestra dimensión divina, ¿sí? Que todos somos Budas, Budas vivientes, pero hay que hacerse cargo, hay que tomar esa experiencia y realizarla. Nadie lo va a hacer por nosotros. Porque también es la posibilidad de darnos cuenta para qué estamos vivos. No nos vamos a ir con nuestras tarjetas de crédito a la tumba. No nos van a servir para nada. Y en esta carrera armamentista en que estamos, de la cultura que hemos construido desde milenios, o nos despertamos, y nos despertamos ya, o a mi humilde percepción, estamos en el horno. Porque nos estamos llevando puesto el planeta en esto. Y porque nuestra construcción social ya es claramente un emergente de que hay algo que no está bien y que no la estamos pasando bien. Que vivir se está volviendo complicado, que salir a la calle se está volviendo complicado, que está todo como muy, y acá, allá, digamos, no es una cuestión propia de distintos lugares, es una construcción colectiva. Y lo que expresa esa construcción colectiva es un problema de conciencia. Hemos construido tanto desde el individualismo, ¿sí? Y avalando prácticas como la competencia, como el desarrollo cada vez más, toda una construcción que no es nuestra condición normal. Y entonces nos estamos enfermando psicológicamente, psíquicamente, socialmente. Entonces, a mí hoy por hoy, como monja y como expectativa, digo, no importa, no hace falta volverse budista, pero sí, paremos todos un poco. Y cuando paramos, pasa otra cosa. Y lo que pasa, en nuestra condición normal, va a favor de la vida, porque no estamos separados de la vida, igual que el planeta que forma parte de nuestro cuerpo también. Y es una vivencia física eso. Entonces, el gesto natural y el gesto justo sale espontáneamente, no sale desde acá, sale desde acá. Señora. Usted habló de su maestro, dijo Taizen de Shimaru. Yo quería saber si es Taizen de Shimaru o sí. Y quisiera saber un poco su recorrido. O sea, usted dijo 30 años con el maestro. ¿Es posible saber un poco de este recorrido personal? Sí. Vieron que dije, vamos a construir con preguntas y respuestas. Un poco la historia. Bien. Estoy ordenando la respuesta. Así le respondo a usted y un poco le doy el panorama a todos. Como toda tradición, así como han visto, no sé,
hay algunas que las desconozco, que las conozco más que otras, pero en estas tradiciones históricas, el budismo también, igual por ejemplo que el cristianismo, el catolicismo, que tiene un montón de órdenes, en la historia de estos casi 3000 años, también culturalmente hubo como muchas ramificaciones y distintos tipos de budismo. En dos grandes vertientes está el budismo Hinayana y el budismo Mahayana. En realidad la experiencia del Buda Shakyamuni fue única, ¿sí? La hago así síntesis para quienes no la conocen. El Buda era un príncipe en la India, en una época donde el hinduismo, las prácticas ascéticas, el yoga, eran ciencias que habitaban naturalmente en el cotidiano de la gente. Bueno, el hinduismo, digamos, y la India, hay que ver el contexto histórico con todo el sistema de castas, era un príncipe, así que vivía dentro de lujos y por X cuestiones, la hago síntesis, en un momento se confrontó a esto de la muerte y del sufrimiento y dijo, yo quiero, en realidad ese es el gran tema de la vida, que es esto de estar vivo y el gran asunto, se le dice en la historia del Zen, de la vida y de la muerte. Y entonces dejó el palacio, se fue en búsqueda, y estuvo durante mucho tiempo solo, estudiando con maestros, con ascetas. Había muchas prácticas ascetas como muy dogmáticas, con algunas cuestiones, casi más se muere en el asunto. Y cuando se estaba por morir en el asunto, justamente las vueltas de la vida, lo salva una mujer de la casta de los intocables que le da un poco de leche y miel. Él teóricamente siendo un príncipe, bueno, se encuentra con esta paradoja de la situación y se sienta en esta postura que es una postura transmitida del yoga y se queda ahí y se entrega. Y queda como 40 y pico de días, discúlpeme si en algunos datos no soy muy exacta, pero 49 días. Y realiza lo que se llama el despertar, y en ese momento, bueno, ve lo que se dice ver sin ilusión, directamente, y ese directamente es en todas las direcciones, es pasado, presente y futuro. Y abrazar las 10.000 existencias. Y entonces, entre las cosas que realiza es que, bueno, que él va a transmitir esta experiencia para que los seres humanos podamos justamente cortar la raíz del karma que tiene que ver con nuestra ignorancia y cortar la raíz del sufrimiento. Esa es la síntesis. A partir de ahí, el Buda Shakyamuni empieza a enseñar, hasta su muerte, muere a los 80 y pico de años, y la Sangha, que era una comunidad de los practicantes, va sucediéndose una transmisión se dice de espíritu a espíritu, ¿sí? Entonces, antes de la muerte del Buda, pasa esta transmisión a Mahakayapa. Mahakayapa, a su vez, a Ananda. ¿Sí? Y así se sucedieron 2500 años de historia, donde esto de decirse íntimamente desde el espíritu de ahora seguís vos, ¿sí? Y el ahora seguís vos es justamente porque es una enseñanza viva, es una experiencia espiritual viva, no es algo intelectual. Entonces es algo que se realiza con el cuerpo entero, el cuerpo y el espíritu en unidad. No es, de vuelta, no es algo intelectual. Esa transmisión, les conté que pasó de India, estuvo 700 años en India, Bodhidharma lo lleva a China, es muy interesante la historia. Y Dogen, en el año 1200, todavía no era monje, un japonés, va a China y lo trae de China a Japón. ¿Sí?
todo lo que vemos del Zen en realidad tiene que ver mucho con lo que se mezcló la transmisión con lo que estaba pasando culturalmente en Japón e influenció todas las artes. El ikebana, la ceremonia del té, el sumie, los samuráis. Pero la raíz en sí misma es muy íntima y es una vivencia. No tiene que ver ni con iglesias, ¿sí?, ni con dogmas. Es cierto que hay algunos aspectos tradicionales que ayudan en esta transmisión del formato, ¿sí?, a que las cosas se pasen de la mejor manera. En esa historia, Kodo Sawaki, a finales del 1800, que Kodo Sawaki fue el maestro de Taizen Deshimaru, yo puedo decir que nosotros, los monjes modernos, recibimos del linaje que estoy comentando, del budismo Mahayana, del Soto Zen, Kodo Sawaki, Deshimaru, Kosen, y somos varios que hemos recibido la transmisión. Ahora que hay un cambio también importante, yo me llamo Dosei, vengo de ese linaje. La particularidad de Kodo Sawaki, maestro extremadamente conocido en el Japón, es que él dice, el Zen siempre fue una transmisión muy libre, fuera de iglesias y de dogmas, y que lo que está pasando en el Japón es que los monjes ya no practican más, cobran por las ceremonias, le pasan el kiosco al hijo y se está perdiendo la esencia del Zen. A lo cual Sawaki, un viejo extraordinario, que no le importa nada, patea el tablero y él dice, yo voy a sacar esto de los templos y se los voy a enseñar a los universitarios, a los jóvenes, que una calidad de los jóvenes es siempre esta cosa de querer cuestionar los sistemas preestablecidos. Así que Sawaki va a la universidad y empieza a sacar el Zazen, la transmisión de la práctica, fuera de los templos. Y ahí lo conoce a Deshimaru. Deshimaru era un ejecutivo de una compañía en ese momento y practicante de Kendo y Aikido. Y es muy interesante porque a Deshimaru lo hace, él le dice que no lo quiere ordenar de monje, porque si él se ordena de monje se va a volver como todos los demás. Y lo tiene durante 20 años como discípulo, y Deshimaru pidiéndole la ordenación de monje. Deshimaru, se los vuelvo a contextualizar, es el maestro de nuestro maestro. Y entonces a la muerte de Sawaki, Sawaki le dice a Deshimaru, ahora es, ¿ok? ¿Sí? Ahora te toca a vos, y le dice, pero andate a Occidente. Entonces Deshimaru llega en el año 68 a Francia y llega solo. A Deshimaru se lo llama el Bodhidharma, como Bodhidharma que llevó el Zen de India a China, el Bodhidharma de los tiempos modernos. Y él dice que el Zazen puede curar los problemas de nuestra civilización, porque en realidad lo que tenemos que hacer es reequilibrar nuestros cerebros, que tenemos un gran exceso y un gran desequilibrio del cerebro izquierdo y que nos mantiene separados del orden cósmico y de la naturaleza, en una percepción de la realidad completamente fragmentada, y que lo que necesitamos hacer es reequilibrar nuestros dos hemisferios. Y Deshimaru llega solo, agarra toda la generación del 68, imagínense, del mayo francés, solito, sin nada, termina fundando un gran templo que se llama el Templo de la Gendronière. Eso fue ya hace 50 años. Y entre los discípulos que tiene, uno de sus discípulos es Stefan Thibaut, que es el maestro Kosen, que es nuestro maestro. Y entonces el linaje históricamente se da siempre de maestro a discípulo, ¿sí? Y son vínculos de aprendizaje. Y son vínculos de aprendizaje completamente vivos. Yo sigo en una continua evolución de aprendizaje con mi maestro, en la cual yo maduro y él también madura. Pero hay una transmisión que tiene que ver con una experiencia que él hizo con Deshimaru, en ese contexto cultural, en otro tiempo, que él traslada a sus discípulos. Y esa
esa transmisión de maestro a discípulo, que es donde realmente pasa, ¿sí? Y donde realmente pasa es en el dojo, ¿sí? Y es practicando todos juntos, y lo que solemos hacer es que es importante practicar con otros, ¿sí? Con la sangha. Justamente primero hay una diferencia ahí que dije, el budismo Mahayana y el budismo Hinayana, ¿sí? Hubo un momento en la historia entonces que se abrió en dos, y el Hinayana, a grosso modo, se puede decir como quien tiene que ver mucho con los koanes, ¿sí? Los koanes son estas paradojas del sonido de una sola mano, o cuál es el rostro de antes de nacer, que son paradojas que no se pueden resolver desde lo intelectual, y que un poco lo que tiene el Hinayana es una evolución espiritual, pero para sí mismo, ¿sí? La diferencia con el Mahayana, que se le dice el gran vehículo, el gran carro, es que ese proceso que uno encarna como bodhisattva o como monje, como ser humano, tiene que ver con salvar a todas las existencias, porque no estoy separado del resto. No hay una idea de posibilidad de salvarse solo. Lo que haga, lo hago para todos, ¿sí? Porque formo parte de esta gran familia humana, porque en realidad es el orden cósmico, es esa dimensión. Y de esa dimensión entramos todos, los que nos gustan y los que no nos gustan. Y aquellos que no nos gustan, aún más. Tenemos que realmente hacer ese movimiento integrativo y amoroso en la conciencia donde haya lugar para todos. Ese es el budismo Mahayana, ese es el linaje, ¿sí? Y Kosen, dije que era Stefan Thibaut, uno de los discípulos de Shimaru, que recibió el Shio de Niwa Senshi. Esta ceremonia del Shio es la ceremonia de la transmisión. Hay un momento entonces que se formaliza, así como se formaliza en una ordenación. Bueno, ahora es a vos a seguir ese linaje de patriarcas, de mantener esta enseñanza viva. Y hay algo que Kosen él hace 40 y pico de años, un poco más, casi 50 años, ¿sí? No, 40. Kosen tiene 66 años, ¿sí? Y él recibió el Shio a los 30 y pico. Vino a la Argentina por primera vez en el 92. Yo ahí lo conocí, me tocó ser su secretaria. En el 92 yo tenía 23 años, 22 para 23. Me quedé muy impresionada. Porque es fuerte cuando uno se cruza con alguien que hace 30 años que hace Zazen. Hay algo del ki, de lo que se dice de la energía, que es lo que siente, ¿no? Justo en ese momento pedí la ordenación de monja. Estaba muy revolucionada con la irrupción de la vida, del Zen en mi vida. En este linaje, en esta transmisión que Sawaki les empezó a enseñar a los universitarios, la transmisión de Deshimaru fue el Zen es una religión en términos de práctica espiritual que nos religa con la vida, pero no es una iglesia. Entonces los monjes modernos son monjes normales que están mezclados en lo social. ¿Sí? Cada uno decide adultamente qué vida quiere llevar. ¿Sí? Si me quiero casar, si no me quiero casar, si quiero estar sola, si quiero tener hijos, si me gustan las mujeres, si me gustan los hombres. Cada uno se hace cargo de su vida adultamente. Lo que sí, nos juntamos todos en el dojo, ¿sí? Y en el dojo tenemos ciertas maneras de armonizarnos todos juntos y de practicar. Cuidamos esto que es nuestro tesoro. Después nuestra vida personal. Y en eso es bien interesante, sigo hablando desde mi mirada, como aporte a lo social, poder ver que podemos ser jóvenes y adultos teniendo vidas poderosas espiritualmente,
y mezclados con todo el mundo. Cuando hay que ir a trabajar, vamos a trabajar. Cuando vamos a una fiesta, vamos a una fiesta. Cuando hay que descansar, hay que descansar. Y no estoy hablando del zen todo el día. Cuando practico, sí. Acá sí. Después, la condición normal y poner toda esta energía, que es una bomba atómica, la cantidad de energía que da el zazen, ¿sí? Nos pone realmente... Otra vez vinieron unos niños, ¿sí? Power Ranger. En algo útil, productivo, beneficioso para todos, colectivamente para todos. Podemos crear un espacio donde vivir todos juntos que sea realmente de alta dimensión, ¿sí? Como humanos. Esa es nuestra labor como monjes modernos. Y ese cambio sucedió desde Sawaki, Deshimaru, Kosen. Y Kosen, algo bien lindo que está haciendo, en una época donde hay tanto gurú dando vuelta, es que él tiene 66 años y ve alrededor a los discípulos más viejos, como en mi caso. Yo voy a cumplir dentro de poco 49, empecé a los 20, dice, ya está, yo ya hice mi trabajo, chicos, háganse cargo ahora, yo los acompaño, ¿sí? En seguir en esto, que es una buena influencia en lo social. Somos, todos los que hemos recibido el Shio, somos todos muy distintos. Hay una sueca, 2 francesas, hay 3 hombres. Después se ha abierto también, hay una monja más antigua que era discípula de Shimaru. Cada uno tiene su singularidad. Así que cada uno también tiene su manera de expresar y de continuar la enseñanza, pero en la raíz estamos todos, como se dice, Ishin Denshin, en el mismo estado de espíritu. Y en mantener esto que no nos pertenece, que es milenario y que le pertenece a la humanidad. Ese es el recorrido. Y en todos estos años, desde que lo conocí ahí en la ordenación de monja con él, a los 20, en el 92, casi 23, en marzo cumplía 23, me tocó ser su secretaria. La educación Zen es una educación fuerte, es bastante implacable, de muchísima compasión, ¿sí? Se la ve a la diosa de la compasión, a Avalokitesvara, con una flor en una mano y con una espada en la otra, ¿sí? Así que la educación Zen es bastante brava, te pone muy fuerte y saca lo mejor de uno. Si uno permanece y continúa y no le agarra esta cosa de ¿cómo fue que me dijo? Si puede realmente profundizar e ir más allá. Y en todos esos años me tocó ser su secretaria, luego me volví su traductora, del francés al español. Viajé mucho con él por Latinoamérica, acompañándolo en conferencias y en retiros. Después en un momento me fui a vivir a Europa, me di cuenta al tiempito que tenía mi relación con mi maestro, pero que Europa no era un lugar para mí, que quería volver a Latinoamérica. Tuve una historia con el papá de mi hija, que era un monje. Decidimos que queríamos tener una hija y queríamos que naciera en Latinoamérica. Y el devenir, y sigo en ese vínculo con mi maestro. Hace 15 días que estuve con él en un retiro. Para mí es una gran bendición que él esté aún vivo. Y bueno, hago mi trabajo. Hago lo que me toca y trato de entender un poquito qué es esto de transmitir. Algo que estoy ahí descubriendo. Hace 2 años que en el 2015 recibí el Shio. Y hay algo también bien profundo de la enseñanza que se llama Mushotoku, que uno practica sin espíritu de provecho. El espíritu es un espíritu profundamente Mushotoku. Es bien bonito, sin espíritu de provecho. Y son cosas como muy profundas. Jamás se me ocurrió que en estos 30 años que iba a recibir el Shio. Y hay un lado que es un poco pesado también.
Pero bueno, es así. Y bueno, hay que seguir. Yo creo que podemos hacer una hermosa humanidad. Y que hay gente hoy por hoy también de otros espacios haciendo cosas bien interesantes, pero no salen en los diarios. Tenemos que tener fe. Y cada uno hacer desde su lugar lo mejor que puede, responsablemente y haciéndonos cargo. Me fui, pero le contesté. ¿Otra pregunta? Sí. Conozco la técnica de meditación ligada al budismo vipassana. Quería saber si es una mínima comparación o diferenciación con eso. Zazen no conozco nada más que teóricamente. A ver, lo que te diga te pido por favor que sí que lo agarres con pinzas porque yo jamás practiqué vipassana, ¿sí? Solo puedo decirlo de que vivo en Córdoba desde hace unos años, entonces que a mi alrededor suceden retiros de vipassana y de escuchar otros que dicen. Entonces, lo que diga, agárralo, porque si no es irresponsable lo que te estoy contestando. Sé que son prácticas meditativas en silencio, que lo que no sé, por ejemplo, si ponen tanto énfasis en la postura, ¿sí? Que por ahí son muy extensas en el tiempo de silencio, pero no necesariamente en la postura. Esa es como la diferencia. Desde la transmisión del Zazen, poner bien la columna vertebral es muy importante, ¿sí? Poder aprender a controlar los ojos y lo que se despierta de la conciencia desde los ojos, o poner bien los pulgares y que los pulgares no te hagan esto o esto, son puertas, son claves mágicas. Y realizar eso con el cuerpo y el espíritu, entonces ahí ya hay como una distinción. Y la otra distinción que se hace fuertemente es que Zazen no es una gimnasia, no es igual que ir a yoga. Es mucho más grande que todo eso. No hay que olvidarse de esa dimensión. Uno puede ser completamente laico y practicar Zazen y tener una práctica fuerte, digamos, no hay una necesidad, ¿viste?, de volvernos monjes para... Pero el Vipassana, sé que tienen esas prácticas y hay algo ahí, aparte de lo de la postura, que no sé si se hace énfasis, no sé, así que hago la pregunta. En la tradición del Zazen hay 3 tesoros: el Buda, el Dharma y la Sangha. El Buda es la conciencia búdica, el Buda Shakyamuni, pero esa conciencia que él realiza y que es una conciencia cósmica de todos, ¿sí? El Buda. El Dharma es esa enseñanza silenciosa de esa inteligencia cósmica que viene desde el origen del Big Bang y antes y que va hacia la eternidad. Y que es eso que el estado de deidad inconscientemente realiza. Ese es el Dharma. Y la Sangha es la comunidad de los practicantes. Y hay un aprendizaje de la enseñanza, de esto de ser atravesado por el Dharma, el girar a hacer la rueda del Dharma, que se realiza con otros, se realiza en una trama colectiva. De la Sangha hay un espacio en que yo puedo decir que los mayores aprendizajes, si tuviera que ponderar, ¿no?, que he tenido, los más profundos, han sido en general los más difíciles. Y los más difíciles se me han dado desde situaciones que yo no entendía, que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con mi maestro, ¿no? Direcciones que él daba y que yo no acordaba, que no me parecía, estar confrontada con, hasta poder hacer este movimiento de conciencia, ¿sí? De soltar algo que se te suelta en el cuerpo, se te suelta en el espíritu y que podés ver más allá. Y eso me ha pasado no solo con mi maestro, sino me ha pasado en situaciones concretas con mis compañeros de práctica.
con estar cocinando con fulanito que no me lo banco, y que me parece esto y esto y esto, y un autoritario y no sé qué, y tengo que estar todos los días durante un mes conviviendo con ese que no me lo banco. Que mientras que estoy en el dojo, pero después toda esa energía vital que nos da el zazen, nosotros en los retiros lo ponemos también en un sostén colectivo, comunitario, de trabajar conjuntamente. No es que vamos a un lugar y pagamos y nos dan de comer. Creo que en los retiros vipassana, por ejemplo, no sé si esa práctica, nosotros lo llamamos el samu, ¿sí? Es trabajar sin espíritu de provecho, sin dejar huella y para el bien de todos. Poner nuestra energía vital en esa dirección. No sé si el vipassana tiene esas prácticas. Para mí han sido experiencias fundantes, ¿sí? El hacer con los demás. Y el hacer con los demás también en situaciones de incomodidad, ¿sí? Y poder ir más allá. No lo sé. No sé si te contesté. Vi lo del aspecto de la postura y lo del aspecto de la práctica. Lo otro, por eso, el otro aspecto que te contesté, ¿se hace? Entonces, lo último que dije, sacalo. Pero entonces por ahí es eso de la postura. Pero, bueno, como toco de oído, entonces es un poquitito, como te dije, por ahí era irresponsable de adentrarme en una respuesta sin esto. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Tengo una pregunta con respecto a la respiración. ¿El aire cuando se inhala se lleva a los pulmones o se lleva a los órganos? No, el aire cuando lo inhalás lo dejas completamente libre. Y si sos de La Plata y que querés profundizar, acá hay un dojo. Sobre esto que en un momento le contesté a la señora de allá, justamente sobre la respiración. ¿Otra pregunta? Dijeron que cuide el tiempo. Algo sobre la indumentaria, lo que cada armónico tan especial, no sé, incluso... ¿Los pelos? Lo que se ve en las indumentarias es la historia tradicional, ¿sí? Y los monjes tenemos un kimono blanco y tenemos esto que tiene las mangas muy largas, un colomo negro, la mezcla entre la historia entre China y Japón. Las mangas son muy prácticas porque como hay que apoyar las manos a esta altura, te permiten apoyar las manos sin que se te caigan y que no, sino en general cuando la gente entra al dojo se les pide que pongan algo para apoyar las manos. Estamos vestidos de negro porque en realidad cuando estás en el dojo te empezás a poner muy sensible a todos los estímulos externos, ¿sí? Desde los colores, desde lo que entra por nuestros ojos y desde lo que entra por la nariz también, ¿sí? Entonces se pide, por ejemplo, que uno entra al dojo, si tiene pelo largo que se lo ate, que venga sin perfumes, sin joyas, digamos, sin una cantidad de cosas que dentro del dojo dejamos nuestro personaje social en el vestuario, nos ponemos algo que nos unifica a todos, vamos a hacer zazen todos juntos, así que tampoco necesitamos ni el pañuelo de seda ni nada. Y el negro apacigua, baja los decibeles. Después tenemos dentro del dojo toda una manera de circular que va ordenando la energía y los sentidos en esta posibilidad de apaciguar. Esto que tenemos, ellos tienen en negro y yo lo tengo en marrón, se llama kesa y es una tradición que viene desde el origen, donde los monjes en la India, como eran viajantes y mendigos, vivían de lo que les daba la gente, se hacían las ropas con restos de ropas de cementerios, de muertos o de los ropajes que quedaban en la calle, los lavaban y los cosían y se hacían estas mantas, ¿sí?
El significado profundo de esto también es que lo peor se puede volver lo mejor. Después hay como una cantidad de significados sobre el quesa. Está hecho en la tradición, se hacen a mano, ¿sí? Todo esto que ven linitas son puntitos cosidos a mano. Se enseña, se transmite también como experiencia, se hace de determinada manera, son una cantidad de pedazos de tela, como si fuera una especie de patchwork, cosido de determinada manera, y es el único objeto de transmisión real que hay en el budismo. Cuando uno se ordena de monje, o por ejemplo también no recibe el shio de maestro, o quiere ordenarse de bodhisattva, cose un kesa. Mika tiene uno opuesto que se llama rakusu, que vendría a ser como uno más cotidiano, y lo recibe de las manos de su maestro. Y coser es un acto profundamente mágico. Y los kesas también. Entonces, cuando hacemos zazen, nos ponemos los kesas para hacer zazen, después los dejamos siempre en un altar. Y es el único objeto que tenemos realmente de transmisión y de cuidado. Es una gran ayuda la ropa para zazen. Al principio, bueno, sí, uno puede hacer zazen en pijama, en jogging, como sea, pero es cierto que ponerse el colomo y ponerse el kesa hay algo que hace. Y es una tradición que se viene, hay kesas históricos que se viene transmitiendo realmente de maestro a discípulo. Y también lo que hace es que no solo en la psiquis uno entra al dojo y deja su personaje social, así que yo puedo olvidarme de Ariadna y entrar en otro espacio. La ropa juega, es una buena influencia. El kesa también es una buena influencia para entrar en ese lugar. Y cuando entonces como me siento y me tengo que sentar bien y poner bien el kesa, también me empieza a poner concentrada en lo que estoy haciendo y tener gestos delicados, ¿sí? Que no estoy en el living de mi casa. Como, bueno, saludo, ordeno mi kesa, me siento bien, me lo pongo bien para no sentarme encima, ¿sí? Inconscientemente va refinando nuestras maneras. Y esto de andar rasados también es un aspecto tradicional. Igual seguramente van a haber un montón de monjes budistas que no necesariamente están rasados porque no es obligatorio. Dije que no éramos ni una iglesia ni un dogma, es una práctica espiritual. Y en esa práctica hay aspectos tradicionales que ayudan, que colaboran a que algo pase. Y en la tradición los monjes se cortaban el pelo y se siguen cortando el pelo porque la verdad es que aparece nuestro verdadero rostro, como cuando éramos bebés, sin decoración. ¿Sí? Antes tenía unos rulos yo, unos rulos maravillosos, pero bueno, tan complicada, me tenía el pelo, que esto, que lo otro. ¡Pah! Y uno se pela y es muy bien, es una liberación. Y bueno, y es lo que hay. Claro, se me notan un poco más las ojeras a veces y las arrugas, pero es lo que hay. Es muy liberador. Y es una tradición que viene desde la época del Buda. Y en la ceremonia de ordenación nos dejamos una pequeña mecha, chiquitita, acá por el medio como al estilo Hare Krishna. Y en la ceremonia el maestro pasa y te la corta. Y te entrega tus pelos. Y se dice que ahí corta la raíz del sufrimiento. Que con esa mecha, ¿sí? Y la raíz del sufrimiento, les dije que tenía que ver con la ignorancia. Hay 108 puntos de ignorancia. Y que ahí las corta. Y que es una buena influencia de karma para uno mismo y para 7 generaciones atrás y 7 generaciones adelante. Que impacta en todas las direcciones. Y en el universo entero. Y que uno no practica para uno mismo, sino que practica para todos. Y por eso, pero yo tuve épocas en que andaba con pelo y no sé qué. Ahora ya empieza a crecer el pelo y... Sí, me empiezo a sentir como complicada, sucia, como cuando le empiezan a veces a los hombres cuando se afeitan, no sé, hay algo que... Y el viento en la nuca,
es muy maravilloso, muy genial. Con lo maravilloso. Bueno, ¿otra pregunta? Y vamos siendo síntesis. Vieron, yo no tengo problema para hablar, tenemos un ratito más y después tenemos que dejar la sala. Vamos a ver si logro hacer síntesis y contesto estas 4 preguntas y listo. Yes. Espera. Es que le dije justo a la que está 2 filas atrás y luego vos. Va. A ver, cada uno lleva su vida, la vida propia, personal, íntima de cada uno, como quiere. ¿Sí? Por ejemplo, en esto que dije, practicamos todos juntos. ¿Por qué practicamos todos juntos? Porque cuando yo empecé a practicar en un dojo, cuando estaba media torcida, había alguien que me ayudaba a que yo empezara a tener esta percepción de que yo derecha estoy acá, ¿sí? No acá. Entonces los antiguos tienen que ver con esto. Porque en el dojo todo es como muy ordenado, ¿sí? Entro al dojo, me siento a zazen, alguien que es un antiguo toca la campana del inicio y toca la campana del final, no tengo que estar yo fijándome en el tiempo, ¿sí? Me puedo entregar ahí. Entonces, y tenemos horarios antes de los horarios de trabajo y al final del día. Temprano a la mañana, en general en los dojos a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde. Entonces, en mi vida puedo ver, bueno, voy al dojo a la mañana antes de ir a trabajar y practico con los demás, ¿sí? Con quienes estén ahí a la mañana. No pasamos lista, ¿sí? Hay un horario muy claro y cuando si llegaste a las 7:05, no, tenías que estar a las 7 menos 10, la puerta se cerró, ¿sí? Y no se abre. Entonces, eso también te va educando, ¿sí? Te va educando que puedas concentrar la energía vital en una buena dirección, en que si vos dijiste que a las 7 menos 10 ibas a llegar, llegues a las 7 menos 10, que logres realmente concretar tu realidad, como vos querés. Y eso es una cuestión de aprender a enfocar la energía vital y que el cuerpo vaya en esa dirección, no por un lado y por el otro. Entonces tenemos esos ritmos de práctica. Después, naturalmente, por ejemplo, mañana vamos a hacer una jornada, vamos a hacer 3 zazenes en el día. En esa jornada vamos a hacer samú, esto del trabajo en común, vamos a cocinar, vamos a comer todos juntos, comemos en silencio, agradecemos la comida, limpiamos los baños que usamos. Esas son prácticas comunes. Cuando uno sigue practicando, por ejemplo, también en prácticas comunes aprendemos a coser un quesa, ¿sí? Aprendemos cosas que tienen que ver con la transmisión y que se aprenden estando ahí. Tenemos campos de verano que nos juntamos un mes a practicar, son 3 sesiones de 10 días y hay un momento de la práctica que es más tranquilo. En esos días, por ejemplo, en el templo hasta a veces hay un barcito a la noche, pero cuando estamos en Sejin, en el retiro propiamente dicho, se cerró el bar, se cerró todo y hacemos 4 sesiones en el día, empezamos a las 6:30 de la mañana y terminamos a las 11 de la noche, ¿sí? Esas son prácticas comunes. Después cada uno en su vida la vive como la quiere vivir. Lo que te puedo compartir de mi experiencia después de 30 años de zazen es que puedo entender por qué Deshimaru le decía a Kosen, primero concéntrate en una sola cosa. Cuando profundices en una sola cosa, después vas a poder hacer lo que quieras. Si no, lo que nos pasa es que vamos tomando de acá, tomando de allá, ¿viste? Un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, y nos perdemos de la raíz, de lo esencial. Tenemos un montón de cosas, una mochila enorme, yo qué sé, pero tal vez de lo más importante pasamos de largo. Después hay gente que, yo qué sé, hay gente que practica yoga, hay gente que practica aikido, hay gente que practica chamanismo, hay gente que practica pero te empezás a dar cuenta de que en realidad todas esas son las ramas en relación a una raíz, que cuando entendiste la raíz, el núcleo de la cosa, después puedes entender por qué los chamanes hacen de determinada manera y no de otra. ¿Cuál es esta comunicación con el espíritu y con el viento y con el aire y con el fuego? Porque naturalmente vive en vos, porque ya tocaste la raíz. Después cada uno
Ella es una gran profesora de yoga, por ejemplo, él es físico, investigador del CONICET, hay una mezcla de lo más diversa. Pero esto es lo que compartí. ¿Te contesté? Era eso, no me has contado. Quería decir que soy una gran agradecida de la experiencia que tuve en Nepal, donde se supone que nació Buda, y quisiera preguntarte por qué siempre dicen que nació en la India. Nepal está separado de la India por los Himalayas, que son la cadena más alta del planeta, y es muy diferente la cultura de Nepal que la de la India. Yo fui a la India buscando el budismo y estando ahí me enteré que es prácticamente minoritario, que casi no existe el budismo. Y sí, en cambio, por ejemplo, en Nepal, sé que Buda nació en Nepal y después estuvo en la India, pero quería reivindicar un poquito esto porque me parece que realmente uno estando en Nepal respira budismo y no así cuando uno va a la India. A ver, yo no estuve en la India, entonces no te lo puedo contestar eso. Lo que sí sé es que en la transmisión, justamente, por ejemplo, algo que caracteriza, no conozco Nepal tampoco, así que, pero sí en relación por ejemplo, a los budistas tibetanos, que están como muy cerca ahí, ellos han tenido una gran influencia del chamanismo siberiano, ¿sí? Entonces, cómo se expresan en distintos lugares, también han tenido que ver con corrientes migratorias. De la raíz del budismo no te puedo decir más que, desde mi historia, la raíz del budismo es Zen. Lo he respirado dentro de un dojo, ¿sí? Wow, ¿viste? Hay 200 personas quietas. Y se siente que hasta las montañas están ahí, ¿sí? Y que entras en un espacio de quietud que es entrar al tiempo de los árboles, es entrar al tiempo de cómo se mueven las placas tectónicas, es entrar en una dimensión. Me imagino, quiero creer, y ojalá, y por cómo te escuché, que hay espacios en el planeta donde uno está, como me imagino que debe haber también en los Andes, ¿sí? Que esos campos energéticos que se generan, ¿sí? Porque se generan campos energéticos, por eso yo también dije, bueno, vamos a iniciar esto todos juntos, ¿sí? Un momento que hacemos un minuto donde todos paramos. Nos concentramos en una sola cosa, es respirar y estar juntos. Respiramos el mismo aire, ¿sí? El mismo tiempo-espacio. Me imagino que por suerte todavía hay lugares en el planeta donde uno puede realizar esa dimensión. Después si la llamamos budista, pero que eso todavía está bien vivo. Gracias. ¿Quién era? Por allá, que quería hacer una pregunta. Sí. No. Más fuerte, por favor. Una cuestión relacionada con lo que hablábamos de la apertura de sentidos a partir de la práctica. Digo, ¿cómo lo conjugan con su vida? Digo, me imagino que a partir de la práctica, esta Sí, dale. Esta apertura se continúa durante todo el día, todos los días de tu vida. Digo, ¿cómo la conjugan con la cotidianidad y con esa vida afuera, ¿no es cierto? Estamos tan llenos de estímulos, ruidos, olores, todo, desde que la gente abre gritando hasta, no sé, pregunto, ¿cómo lo manejan desde la respiración, precisamente, desde volver hacia adentro? A ver, creo que es un aprendizaje que no para nunca, ¿sí? Primero, ¿sí? Que no para nunca porque, por un lado, cada vez más te volvés más sensible y autoconsciente de tu propia naturaleza, que a su vez está en movimiento, y cada vez más sos consciente con lo que te pasa alrededor, ¿sí? Y cada vez más sos consciente de cosas que tienen que ver con tu propio karma, con tu propia historia, con tu propia cuestión cultural del contexto, ¿viste? Hay muchas dimensiones que en este abrir empezás a decir, bueno. Y al mismo tiempo cada vez tenés mayor este recurso,
¿sí? Hoy hablamos de alguien que enviudó hace poco, por ejemplo, y que yo decía, la verdad es que la energía de situaciones así en la vida es tan fuerte que te deja al suelo. Si no tenés algo ya, hay un momento en que la repetición de zazen en tu vida, ¿viste? Repetir, ir al dojo, se te vuelve tan habitual como comer o ir al baño, ¿sí? Forma parte de tu movimiento orgánico, ¿sí? Ni siquiera lo haces como en términos ni de salud ni nada, es como algo que haces, hay un momento de que parás, ¿sí? Y dejás que todo, es un poco la imagen como si tuvieras una botella con agua turbia, la dejas quieta, va a bajar el sedimento y el agua va a quedar clara, ¿sí? Eso es una muy buena imagen de la experiencia de zazen. Después es esto de volvernos adultos, cada uno justamente, así como aprendemos a andar en bicicleta y a nadar, y ver cómo vos gestionás esto en el espacio en que estés, ¿sí? Y en tu propia dinámica cotidiana. Yo, por ejemplo, a esta altura del partido sé que yo necesito dormir 8 horas por día, hay cosas que ya no como más, pero no porque me dijeron, no, tenés que ser vegetariana, o el alcohol es malo, o fumar, sino porque naturalmente, empecé a los 20, bueno, yo quise seguir continuando practicando y me di cuenta que si no cambiaba determinados hábitos, no podía profundizar en mi zazen. Entonces, hubo todo un orden en relación a la alimentación, en relación a las relaciones, ¿sí? A que estoy mucho más sensible de lo que me pasa con la gente y en determinadas situaciones, cuánto trabajo, cuánto estoy delante de la computadora, cómo es esto de estar en la ciudad, estar en el templo y en el campo, o sea, y ahí voy viendo, y como todos los seres humanos hay veces que la pifio. Hace poco dije, no, pero yo tengo que descansar, porque en esto de que el zazen te da mucha energía y atendrá las responsabilidades, mi vida, el trabajo, mi hija, el zazen, los retiros, el templo, ¿verdad? De repente dije, ¿hace cuánto que no canto? Porque tuve fenómenos que me hablaron claramente de, no, a ver, acá está pasando algo, pero son aprendizajes. A nuestro maestro Kozen, por ejemplo, que dije tiene 66, sus buenos 40 y pico años de zazen, porque empezó a los 20, el nivel de sensibilidad es tal, y en sus características de su propio karma, ¿sí? Biológico, es que él descubrió que en los últimos años sufre una enfermedad que hay un 3% de la humanidad que lo está sufriendo, que es alergia a todos los derivados del petróleo. Estamos atravesados por derivados del petróleo, desde los perfumes, las cremas, los shampoos, las pinturas, y nuestro hígado filtra más de 1500 sustancias tóxicas para nuestro ser. Las nuevas generaciones están teniendo problemas hormonales que tienen que ver no solo con la alimentación, con lo que se come industrializado, sino por todo lo que nos atraviesa en el aire, que nuestro cuerpo no tiene capacidad de asimilar, ¿sí? Y que empieza a generar disfuncionamientos en el sistema endocrino. Infertilidad, no te voy a hacer la lista. En este momento para él es un desafío, porque no se puede ni tomar un avión, porque no puede pasar ni por un cine ni por un shopping, porque los perfumes que nos ponemos a veces las mujeres lo dejan de cama, como si tuviera un ataque al hígado. Es lo que él está en este momento aprendiendo a gestionar. ¿Cómo hace? ¿Sí? ¿Cómo hace? Para decirte que es un desafío de cada uno porque los estímulos están muy fuertes. Hoy justo Nicolás me fue a buscar a Buenos Aires y yo le decía, y este año el templo que tenemos en Córdoba, que es un vergel realmente, es una bendición, hay unos ojos de agua, tiene una característica al lado del Uritorco, es que vos pasás la tranquera y no hay más señal de celular. ¿Por qué? No sé, es así. Y ya hace 3 años que vienen personas a pedir si ponemos internet y que yo digo, no. El que quiera comunicarse sale del templo, que es hacer 2 kilómetros más,
Y hay determinados lugares en los cuales vos podés sí comunicarte, digamos, tenés señal, y vas y haces el gesto específico. Yo no siento que estemos lo suficientemente adultos como para estar conviviendo con ese estímulo que hoy por hoy son los teléfonos celulares dentro de ese espacio. ¿Sí? Hay algo que todavía en la conciencia, vamos mejor con las fotos, por ejemplo, ¿sí? Con esto de captar todo en imágenes y en fotos, ¿viste? Vas a un retiro, no te hace falta la foto, ¿viste? Lo puedes soltar, pero es un aprendizaje propio y colectivo que vamos haciendo. Entonces, creo que ahí estamos todos en el mismo barco y sí escuchar lo que te pasa sensiblemente. Yo sé que hay un tiempo con la pantalla que después ya me duelen los ojos. Hay determinadas cosas que no puedo ver. ¿Por qué? Porque me angustio, la paso mal. Hace 17 años que no tengo más una televisión en mi casa. Eso tiene que ver con mi propio criterio de salud. Cuando quiero ver algo, prendo la compu y lo miro específicamente. Hay algo con los sonidos también. Pero eso tiene que ver con la sensibilidad de cada uno. Y ahí de vuelta, es tu vida, es tu cuerpo, es tu salud, vos ves cómo resolver. Esos son los verdaderos koanes, no el sonido de una sola mano, tu rostro antes de no nacido. ¿Cómo resolvés tu realidad aquí y ahora en el mejor gesto posible? La última. Pero vamos a respetar al Señor y vamos a honrar lo que dijimos, contestamos al Señor y la última y basta. Porque hace 2 horas que estamos acá, ¿saben? Está bien, tenía que ver más con el orden cotidiano, que hablaste un poco de las 2 últimas respuestas, cómo era tu vida cotidiana o si lo separabas de ser monje. Y también 2 o 3 aspectos de qué es para vos ser un monje moderno. Un poco también se fue respondiendo. Bueno, si te hago síntesis, creo que a mí me parece muy genial esto de que no oler a monje. ¿Sí? Ahora nos ven con las ropas tradicionales y por ahí esta particularidad de que estamos pelados, pero ver a alguien como con vitalidad, que te mira a los ojos, que puede hablar bajito, puede hablar fuerte, que está presente, ¿sí? Pero no tener, viste, ni lo digo con respeto lo que voy a decir, pero no estar ni vestidos de determinada manera, ni no sé qué, y bueno, si yo tengo necesidad porque me siento débil, voy a comer un pedazo de carne, si siento que eso me va a hacer bien. Habitualmente no como carne, porque me están pasando otras cosas, pero es desde escucharse, ¿sí? Y habilitarse, y el habilitarse es escuchar la propia sabiduría que habita en nuestro cuerpo. Lo que es muy genial es que uno sigue practicando y esa sabiduría se revela cada vez más, porque no es personal, no es desde acá, es desde acá. Entonces, si escuchás, lo que sí pasa es que a los propios dogmas y a tus propias estructuras, bueno, va a haber momentos en los cuales yo llegué al Zen a los 20 y pico y era re vegetariana, macrobiótica, se me hizo añicos. Después volví, ¿sí? Pero desde otro lugar, ¿sí? No desde un lugar como de puritanismo, de que porque si hago esto voy a ser más pura y voy a ser mejor persona. No. Igual no quiero comer esos animales que están criados así, no acuerdo con eso, no acuerdo con un montón de cosas de lo social y de la producción, me parece que tenemos que resolver de otra manera, un montón de cosas que esa es otra conversación. Pero sale desde acá eso, ese orden. Entonces es muy fácil de sostener, no es desde el esfuerzo, porque tu cuerpo te pide eso. Bueno. Básicamente ya se lo contestaste, lo que quería más o menos preguntarte qué era lo que visualizaban ahora, qué le llamaban monjes modernos, qué diferencia hay con los monjes más antiguos y los de ahora. En líneas generales, Sí. ¿a qué cambios notaron ustedes para que se digan monjes modernos?
nos decimos monjes modernos desde esto que quise transmitir del cambio de Sawaki, que empezó a enseñarles a los universitarios, de Deshimaru, que dijo gente que esté realmente mezclada en lo social, y desde la posibilidad de expresar, tener vidas religiosas, de vuelta, en el sentido de religar, de estar religados con la vida, de ser expresiones positivas de la vida misma, pudiendo abrazar todas las contradicciones y mezclados en lo social, haciéndonos cargo de nuestras vidas, ¿sí? Tratando de realmente ser felices, vivir a fondo, tener vidas creativas y cada uno poder realizar su yo social también. ¿Sí? Si a él le encanta la física y estudiar y es por donde él se expresó, ¿sí? Y cada uno donde necesita hacer su aporte, que no hace falta para tener vidas religiosas estar recluidos en la montaña. Es más, en nuestra práctica en general, cuando la gente viene al templo, hay un momento en que decimos, bueno, ¿sabes cómo hay que salir, hay que mezclarse, hay que ir a trabajar, hay que estar con los otros, no hay que recluirse, hay que poder aportar desde el construir y desde el intercambio, no solo desde el guardarse, ¿sí? Y que al final tengo tanta cosa que no me puedo mezclar con los demás, que termina siendo algo que me tiene que liberar, termina que estar estando lleno de limitaciones, en ese sentido, y en que podemos vivir un espacio de comunión en nuestra espiritualidad sin que huela nada, porque la espiritualidad es algo completamente vivo y nuestro, no hace falta ni estar zen, ni esto, ni lo otro, puede pasar completamente por actos de nuestra vida cotidiana, que expresen eso. En ese sentido, es un arte realizar cómo uno ordena su vida, ¿sí? Para tener los espacios para Zazen, ¿sí? Tanto en la semana como en el fin de semana, más lo que hablábamos de la alimentación, de la práctica, de hacerte cargo si tenés una familia, de estar presente ahí, de que si querés ir a los retiros, es un arte. Empezar a ver cómo conjugo esto tomando buenas decisiones. ¿Qué escucho? Me quedo, por ejemplo, ahora produciendo y trabajando y no sé qué, y que en realidad si en vez de irme al retiro me voy y hago este trabajo voy a facturar tanto y no sé qué, y el miedo que me da el contexto de lo social, de que parece que si uno no está en una dinámica de supervivencia, te va a llevar puesto, o me acuerdo, no, o sea, al final todas las veces que fui a un retiro, esto después siempre estuvo bien, ¿sí? Puedo parar sin miedo. Y que después volvés a tu familia y das una buena, es una buena influencia para la familia, sin hablar del zen, simplemente porque estás bien, estás contento, estás alegre, estás dichoso. Podés celebrar la existencia del otro sin, naturalmente. A eso llamamos a los monjes modernos. Y que sin hablar justamente de esto, podemos influir silenciosamente en un montón de ámbitos. Mirá, estaba hablando de esto y me viene un compañero monje que es un chico que tiene 30 y pico de años, que es psicólogo y trabaja con niños. Pide que hace un laburo genial. Ahora que los chicos igual están viendo todas esas cosas de Avatar y no sé qué, y entonces tienen como otros espacios de conversación. Pero como esto, desde un espacio accesible, de normalidad, no hace falta ser especial. Yo creo que es eso bien, ni que parezcamos como beatos y soy igual a vos. Y es muy bien. Y podemos hablar de cualquier cosa. En ese sentido. Gracias. ¿Estamos todos? Muchísimas gracias, ¿sí? De corazón. Y a quienes quieran, ¿sí? Dos cosas, última cosita, digo. A quien le quede picando y que diga, a mí me gustaría en algún momento, mañana hay una actividad, ¿sí? Mañana vamos a hacer una jornada para los principiantes de las 7:30 de la mañana hasta la tarde, donde nos vamos a sentar varias veces. Le pueden preguntar a los chicos del dojo.
Si no les da el cuero para mañana, que vamos a estar todos juntos, yo voy a estar, si no, pueden acercarse en algún momento al dojo. Si se acercan porque les quedó picando, que quieren experimentar, si se acercan al dojo y se encuentran como le sucedió al señor, con una experiencia de dificultad, ténganse paciencia, por favor. ¿Sí? Ténganse paciencia y mírense y tómense amorosamente. ¿Sí? Basta de pasar examen. Eso, dejen que la cosa decaiga, que puedan darse cuenta que hay un día que uno se sienta de una manera y otro día que se encuentra de otra y que algo va pasando. ¿Sí? Trátense bien. Eso. Bueno, ahora